poquitas cosas. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye atrás, por favor? Bueno, antes de empezar, por favor, unos avisos. El primero de todos es que la Escuela Social, el martes 28 de abril, pues recuperará la ponencia de Milagro Rubio. ¿Quieres ponerte, por favor, para que te oiga? Vamos a ver. Si me voy igual de nuevo. Bueno, recuperaremos la ponencia de Milagro Rubio con el título Lo masculino y lo femenino hacia una mejor igualdad e integración. Y luego tengo aquí una serie de actos para que conozcáis, por si acaso, que nos han venido para que os los comentemos a través de la cumbre social donde participamos. El primero es el viernes 17 de abril a las 6 horas, jornada de puertas abiertas en el Centro Lasa, bajo el tema Palestina en nuestros corazones, organizado por el Comité de Apoyo al Pueblo Palestino. También ese viernes a las 19:30 en el Centro Cultural Castel Ruiz, conferencia sobre coeducación, también amordazada por parte de Carmen Heredero y que organiza la Asamblea de Mujeres de Tudela. Viernes 24 de abril a las 19 horas en el Instituto Benjamín de Tudela, mesa redonda sobre el futuro de la sanidad en la Ribera. Participan representantes de varios partidos tudelanos y modera Nieves Arijita. Organiza Plataforma Ribera en defensa de la sanidad pública. Y por último, se piden voluntarios para el día 2 de mayo para la feria solidaria que por parte de Quital. Y bueno, pues quien quiera apoyar, pues que nos dé el nombre a alguno de los que estamos aquí para tenerlo. Bien. Ya pasamos sin más, que hay bastante tiempo que vamos a empezar hoy con la séptima ponencia, que sabéis que es exactamente, si no os lo digo, recuperación económica. ¿De qué recuperación hablan? Entonces el ponente va a ser, aunque aquí hay dos personas, el ponente va a ser Carlos Sánchez Mato, y como ayudante, digamos, Alberto. Miguel, no lo estás planteando bien. Si no nos lo compran, te lo digo, si no nos lo compran. Pues véndelo tú. Vamos a hacer un experimento del que yo creo que van a sentirse muy satisfechos los asistentes. Pero aquí plano de igualdad. Plano de igualdad. Pero entonces, no, pero es decir, que plano de igualdad. Es que aquí tengo un currículum y tú yo no tengo nada. ¿Sabes? Somos parientes. Eso es. Mejor La familia lo primero. Mejor currículum. Yo le puedo presentar a él. Bueno, pues ya está. Hacemos así. Bueno, Carlos Sánchez Mato, 45 años, economista, especialista en economía monetaria y sector público por la Universidad Complutense de Madrid, experto en cooperación internacional y desarrollo y certificado de estudios avanzados en la especialidad de Economía Internacional y Desarrollo en el Departamento de Economía Aplicada 1. Actualmente está elaborando su tesis doctoral sobre la crisis financiera y la necesidad de una banca pública. Le queda una asignatura para licenciarse también en Derecho por la Universidad a Distancia. En el campo profesional actualmente trabaja como director financiero de Escuela IDEO
y también es técnico investigador del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Ha escrito pues, un montón de artículos para revistas y publicaciones, y también ha intervenido y ha participado en 3 libros sobre los temas de deuda y banca pública, y en un manual de economía para profesores de bachillerato. Militaba en Izquierda Unida desde hace 2 años, por necesidades del guión pues ha tenido que salir de ahí pues, para entrar en esa candidatura de Unión Popular para intentar recuperar el Ayuntamiento de Madrid para la gente. Me parece muy importante también el tema del campo social donde ha estado metido. O sea, es que yo creo que no queda nada por meterse, pero en el campo social ha sido coordinador de ATAC Madrid y participó en la plataforma por una banca pública y en la plataforma por una auditoría ciudadana de la deuda. Es docente en los cursos de formación de voluntariado de la organización SETEM. En épocas anteriores pues, ha estado metido en un montón de ONGs, por supuesto, pues en Internet Oxfam, en estudios sobre la deuda pública, deuda eterna, en el foro, organizada por Manos Unidas, también en el Foro Norte y Sur, que es un espacio que vino pues, por medio de la Universidad de Madrid, y que sobre todo intentaba estudiar las causas de su desarrollo y las posibles soluciones. Miembro del equipo de coordinación de la plataforma 07. Me dejó alguna en este caso. Te perdono. Bueno, 2 líneas sobre. Cristiano de base y activista frente a la jerarquía eclesiástica para luchar por los derechos de los menores ante los casos de abuso sexual, Iglesia sin abusos, voluntario en programas del Proyecto Hombre en el barrio de Aluche. Y en fin, sin más, te dejo Presentar a mi presentas a este señor que está a tu lado y luego ya pues a la TV5 damos paso ya a te daré la señal que te das. Suerte. Nunca me habían deseado suerte, no sé si es que la plaza es complicada, pero bueno, intentaremos hacernos acreedores a esa suerte y que salgamos con bien de esta. Yo creo que si yo tuviera que presentar a Alberto Arregui, pues necesitaría más hojas. Yo corté y copié pues, uno de los currículum por ahí que me hacen hacer para determinadas cosas, de publicaciones y tal, y Miguel ha sido tan bien mandado que casi se lo ha leído todo. Lo más importante al final es que me pasa lo mismo que a vosotras y a vosotros, porque si estáis aquí un rato por la tarde, un día tan maravilloso para poder estar haciendo otras cosas, pues simplemente que no perdemos el interés por la gente, ¿no? Y bueno, pues entiendo que eso es lo que nos pasa a todos los que estamos aquí, y ese es el mayor galardón que debemos tener, ¿no? Y de ese tipo de galardón, pues bueno, pues yo creo que mi compañero de la derecha, no ideológicamente hablando, sino en la mesa, pues Alberto, pues yo creo que podemos hacer una buena exposición a la Limón, y creo que seremos capaces de hacerla incluso más amena y más adecuada. Y si no, pues bueno, pues nos hará falta suerte para salir, porque hay una sola puerta, Alberto, y ellos están más cerca. Pero bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Bueno, gracias, lo que se suele decir, es un placer estar aquí en vuestra tierra pues, para hablar de todas estas cosas. Para mí el agradecido, o los agradecidos somos nosotros, porque bueno, nos encanta hablar de todos estos temas, ¿no? De la economía política, de la aplicación real de otra economía diferente a la que normalmente pues, se suele ver en los grandes medios, ¿no? Bueno, pues en este caso desde nuestra posición quizá algo más que un pelín heterodoxa, pues vamos a intentar mostrar bueno, pues que hay otras salidas a la actual situación, ¿no? Y bueno, pues que hay otra forma de entender las cosas, que no hay un planteamiento único a la hora de analizar los problemas que en el mundo existen, ¿no? Y bueno, pues que desde esas otras posiciones pues
es muchísimo más comprensible el asunto y es muchísimo más fácil de lo que nos quieren hacer ver, ¿no? Yo traigo aquí 200 o 300 diapositivas que no vamos a ver, evidentemente, pero que suelo llevar a este tipo de actos para retar al personal a que luego en la parte de debate y diálogo el que quiera rebatir argumentos pues tenga argumentos suficientes con números encima de la mesa, pero no vamos a hacer una presentación numérica, no os voy a presentar un montón de datos porque eso es lo menos importante en la economía. Vamos a intentar hacerlo de otra manera, ¿no? En primer lugar, por lo que nos han pedido los compañeros, pues el planteamiento es intentar analizar si de verdad estamos en una situación de salida de la crisis, de esta crisis durísima que estamos viviendo, en qué medida estamos saliendo de esa situación, en la medida en que estemos saliendo de esa situación, a costa de qué está siendo o cómo está ocurriendo, y realmente lo fundamental al final sería establecer un adecuado diagnóstico de lo que ha pasado. ¿Para qué? Pues bueno, pues si lo llevamos a un tema mucho más cercano para cualquiera, como puede ser una enfermedad, de manera muy complicada seremos capaces de evitar una futura enfermedad si no hemos hecho un adecuado diagnóstico de lo que nos ha ocurrido o lo que nos está ocurriendo, ¿no? Y empezamos negando la mayor. Por supuesto, Alberto me llevará a la contraria, o no, dependiendo de lo que diga, pero el diagnóstico ha sido malo, ha sido erróneo claramente. Y también el diagnóstico de lo que va a pasar en el futuro muy próximo y en el futuro del medio y del largo plazo. El planteamiento que hemos recibido casi todos es que nos hemos pegado un batacazo enorme. Fundamentalmente, si yo pregunto que la gente levante la mano a qué atribuís la situación que se ha producido en el Estado español y a nivel general en el mundo en los últimos los años, desde el 2007 para acá, ¿a qué lo atribuiríais? ¿Alguien es valiente para decir a qué lo atribuiríais? ¿Cuál ha sido la causa? En 2 palabras, sin ánimo de repartir entre más la charla. ¿Alguien da un diagnóstico en 2 palabras? Es interactivo esto. Sí. A la especulación financiera. Perfecto. O sea, has dicho exactamente lo que necesitábamos que dijeras, compañero, porque realmente ese es el diagnóstico más habitual. Esto estamos hablando de una crisis financiera, ¿no? Una crisis financiera que en ocasiones, pues bueno, pues se puede completar con el calificativo que ha utilizado él. Ha sido la especulación financiera. Ese tipo de diagnóstico ya entraña una determinada visión de lo que ha ocurrido. La especulación financiera, de alguna manera, culpabiliza a una forma de entender la economía, pero no al sistema. Por decirlo de alguna manera, sería lo mismo que culpabilizar de la actual situación a la corrupción. Todos decimos, cuidado, nos han robado, o sea, eso está clarísimo, nos han robado. Ahora, ¿es el robo que se ha producido con la Gürtel o con el amaño de determinadas ayudas a los cursos de formación del paro la causa de lo que está pasando? Pues no lo es. Vamos a intentar demostrar que el origen es muchísimo más complejo, pero sencillísimo de entender. Y estamos ante una determinada explicación que elimina la culpabilidad del sistema. Como que es mucho más fácil para todos y todas pensar que si la culpa es de unos que nos han robado, con quitar a los que nos han robado, a esos señores, ya todo funcionaría bien. Y el problema no es ese. O si el problema es la especulación financiera, pues simplemente con establecer una serie de regulaciones que eviten esos excesos de determinados banqueros y de determinados directores financieros de grandes corporaciones que han utilizado instrumentos muy complicados o que han dado préstamos a gente que no tenía capacidad de devolverlos, eliminando eso, ya podemos volver a circular de manera normal. O sea, estaríamos de alguna manera entendiendo que el coche funciona y que lo que pasa es que echa humo de vez en cuando demasiado y que con ponerle un aparatito en el tubo de escape ya tenemos coche, otra vez en perfecto funcionamiento. Y no es así. No es así. No es así. Eso simplemente es un diagnóstico interesado, ideológico. Ideología es lo que también voy a utilizar yo a la hora de explicarlo, pero creo que con más argumentos. Lo que ha pasado si analizamos las cosas desde una manera o desde una visión que es la que habitualmente nos cuentan en los grandes medios de comunicación, ¿no? Claro,
el primer planteamiento sería que hay que desmontar determinados mitos para comprender lo que está pasando, que está al alcance de todo el mundo. No es algo especialmente complicado, que requiera de estudios determinados de alto nivel, no. Son cosas muy sencillas, pero que interesan muchísimo para que se puedan siguiendo perpetuar determinadas situaciones, que eso quede en el campo de los técnicos. Y entonces, pues bueno, pues los economistas, como técnicos del asunto, pues nos puede interesar que eso no sea conocido por la gente. Yo no estoy entre eso y bueno, intento contar desde mi posición ideológica qué es lo que ha pasado, pero lo intento hacer desde la aportación de datos. Los datos que utilizamos, pues de organismos tan revolucionarios y tan perroflautistas, si me permitís la expresión, como los datos del Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, datos oficiales y plenamente ortodoxos. No hace falta utilizar otros datos, basta con esos para demostrar que están contándonos una gran milonga, interesada, pero que se reviste, esa gran milonga, de un ropaje de técnico. Claro, si te lo dice una persona que confiesa ideología, como lo estoy haciendo yo desde el primer instante, pues hay gente que duda. Si lo que hace un técnico economista es plantear una determinada situación y dice que ese es el único camino, pues es como si nos lo dice un médico, pues tenemos tendencia a creerlo. Pero es que la medicina no es como la economía. Son ciencias diferentes, una es social y la otra es una ciencia. Hay debate ahí para largo, pero es diferente. Por eso tenemos que ser conscientes de que cuando os hable un técnico, en este caso, sea yo o sea otro cualquiera, lo veamos bajo el prisma del interés que pueda tener esa persona en contarnos las cosas de una manera o de otra. El planteamiento de explicación de la crisis pues ha sido fundamentalmente basado en este tipo de planteamientos. La crisis financiera, la culpable de la actual situación. Otro planteamiento y otra frase que se ha oído muchísimo. Los ciudadanos y ciudadanas hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Mucho gasto, excesivo crédito y hemos llegado donde hemos llegado. O el exceso de gasto público, el culpable de la actual situación económica. U otro tema, la clase política, pues responsable del origen, de la gestión de la actual crisis o del robo de los fondos públicos. En ese tipo de planteamientos se han movido de manera unitaria o combinada el diagnóstico de la situación actual. El problema es que si tú diagnosticas de una determinada manera y aplicas las soluciones, suponiendo que se aplicaran, para resolver estos problemas, y el problema no es este fundamentalmente, pues nos encontraremos ante una gestión de la situación, abocada al fracaso. ¿Quiere decir que no ha habido un problema financiero en el mundo y concretamente en el Estado español? De caballo. Enorme. Que no ha habido, cuando digo exceso de gasto público, de determinado gasto público inútil o gastos públicos innecesarios, seguro. No hablo de sanidad y educación ni de gasto social. Todos sabéis a lo que me refiero. Pues infraestructuras para que haya pistas de aviones en las que no aterrizan aviones, ¿no? Pues ese tipo de cosas absurdas. Que no ha habido familias o personas individuales que han vivido de una determinada manera que objetivamente se pueda considerar absurda o irreal, o viviendo en crédito para ir de vacaciones, pues seguro que ha habido. Que no ha habido gente que desde las instituciones ha medrado y robado, pues claro que ha habido. Que ninguna de esas situaciones, ni en solitario ni combinadas, son las que explican la actual situación, os lo garantizo. Os lo garantizo. Y se puede explicar con los datos oficiales. La crisis financiera, además, todo el mundo lo entiende de manera muy fácil. ¿Por qué tienen problemas los bancos? ¿Por qué esa exuberancia financiera ha provocado esa crisis mundial? Imaginaos que en lo que se han invertido los activos o los préstamos que han dado los bancos hubieran sido rentables. O sea, el sistema hubiera permitido que cuando alguien una familia pedía un crédito para comprar una vivienda,
esa vivienda de verdad valiera lo que estabas pagando por ella. Incluso hubiera subido de valor. Imaginaos que las empresas que pedían préstamos para comprar determinados activos hubieran sido capaces de rentabilizar, de hacer beneficios con ese dinero que habían pedido prestado. ¿Habrían tenido problemas para devolver esos créditos? No. Con lo cual, responsabilizar a la exuberancia del crédito o a toda esa situación sin mirar por qué eso no ha sido rentable es un verdadero problema. ¿Por qué? Pues porque resolveremos aparentemente la crisis financiera con enorme coste para todos y no habremos visto de verdad dónde estaba el problema. Y el problema al final es muy sencillo. Esto es más clásico que las películas en blanco y negro. Esto es una crisis capitalista típica, de las de toda la vida, pero con ingredientes novedosos, ingredientes derivados de la actual situación. ¿Y qué es lo que ocurre en una crisis capitalista típica que estoy diciendo? Pues que se produce una sobreproducción. No es que no haya suficiente, de hecho, fijaros, son datos, me salto alguna cosa que quería llegar. De alguna manera, el origen de la crisis no sería el exceso de crédito, sino la falta de rentabilidad de esos créditos, que era lo que quería comentar. Entonces, todo eso ha provocado que las soluciones aplicadas vayan en un sentido erróneo, en un sentido de aplicar medicinas que son paliativas para, imaginaros, ante una infección, imaginaros que lo intentáramos curar solamente con un analgésico. No resolveríamos el problema. Ahora, el analgésico de momento, como que te puede hacer mantener la fiebre baja. ¿Vale el analgésico para algo? Sí, pues para que no te mueras de fiebre. ¿Resuelve el problema? En absoluto. Incluso lo puede complicar, porque a lo mejor lo que está haciendo es ocultar el problema de base. La gente que solamente resuelve los problemas con paracetamol, pues normalmente, como tenga algo grave, va a suponer un problema hasta el paracetamol que se tome. ¿Por qué? Pues porque está enmascarando los efectos del problema. ¿Qué se ha hecho ante un problema de crisis financiera brutal? Pues los bancos centrales han sacado toda la artillería pesada. O sea, se han puesto a... Para que me entendáis, no han hecho físicamente realmente eso, porque ahora ya el dinero no se crea así, pero han generado mucho dinero. El Banco Central Europeo hace muchos euros, la Reserva Federal de Estados Unidos hace muchos dólares y bajan los tipos de interés. Si alguno o alguna tenéis hipoteca, habréis visto que los tipos de interés están en mínimos históricos. Esto no ha pasado solamente en este momento de la crisis. En el año 2001 pasó eso. Ante un problema de la economía muy serio, de falta de crecimiento, que la gente relaciona con lo de las Torres Gemelas, pero que nada tiene que ver con las Torres Gemelas, eso es el eslabón que uno pues recuerda en el momento histórico, pero el problema era una falta de rentabilidad de las inversiones realizadas en ese momento. Los bancos centrales bajan los tipos de interés y la gente se pone a pedir créditos. En España, burbuja inmobiliaria, porque los tipos de interés eran bajos y se podían comprar casas aunque a la gente no le pagaran salario justo por el trabajo que hacía. ¿Qué es lo que hizo la sociedad en general? Sustituir una política salarial por una política de endeudamiento. Lo que no te pago en salario que justamente has ganado, pues no te lo pago en crédito, sino te lo permito a través del endeudamiento. Resultado, una burbuja. Y ahora, después de todo lo ocurrido, ¿qué forma de salida de la crisis se plantea con esa experiencia que hemos vivido? Más de lo mismo. Mal diagnóstico, por tanto. Más de lo mismo. El planteamiento es tipos de interés otra vez muy bajos y los bancos centrales comprando activos así, a lo bestia. ¿Qué es eso de comprar activos a lo bestia? Pues habréis oído que Mario Draghi, el gobernador del Banco Central Europeo, tiene 60.000 millones de euros cada mes para comprar cosas. ¿Qué cosas compra? O no sé si alguno tenéis algún negocio o
pero ¿os viene a comprar lo que no sois capaces de vender a los tudelanos? No, compra activos financieros. Hay gente a la que le viene muy bien que le compre activos financieros, no a vosotros, ni a vosotros no, a ellos sí. ¿Qué está estimulando? Otra exuberación financiera similar a la que dio origen a esta crisis, que se expresará de otra manera, no de la misma forma, pero se expresará. Y cuando vuelva a ocurrir, diremos, esto no lo dijo nadie. Y vosotros podréis decir, pues, había dos con gafas que contaron esto. Sí, Alberto, hala. No, a mí me parece fundamental insistir en el tema del diagnóstico, porque el problema normalmente con la economía y con todo lo demás es dar por supuesto una serie de cosas que nos dicen en la televisión y en la prensa. Salen varios expertos, que les da el título de experto la cadena correspondiente, y entonces a partir de ahí, pues ya en las tertulias, en cualquier sitio, pues ya todos sabemos que la prima de riesgo no es un familiar, pero sabe un poco más de cómo funciona y ya la terminología económica empieza a entrar, pero empieza a entrar siempre enmascarada, ¿no? Era aquella periodista que decía una vez que a ella le recordaba la economía a la misa en latín. Estamos en un buen ámbito para mencionar esto, ¿no? Es decir, entonces solo te enteras del ite misa est, entonces no te enteras de todo el contenido que hay, y esa es una de las cosas que, aunque parezca que se ha popularizado la economía, se mantiene. Por eso, si alguien tiene fiebre, efectivamente la fiebre es real, y la fiebre puede empeorar la situación, ya que hay doctores y doctoras que podrán corroborarlo. Pero claro, el problema no está solo en atacar eso, que también hay que atacarlo. El problema está en qué es lo que lo está originando, dónde está la base, porque si no se va a volver a repetir. Además se va a volver a repetir el ciclo, y el ciclo se va a repetir de manera más aguda. Esta no es la primera crisis de sobreproducción, y sin embargo es más aguda porque las anteriores no se resolvieron en el problema de fondo. En la medida en que no lo resuelves, que solo pones parches, que solo tomas una serie de medidas paliativas, luego el problema vuelve a darse otra vez. Y quizá una de las cosas más interesantes es lo de la especulación, tal como abordaba Carlos. ¿Por qué? Porque la especulación financiera en concreto, pero no solo la financiera, ha sido una cuestión real. La especulación con la vivienda, el cambio de carácter de la vivienda durante el periodo de crisis, de pasar de ser un valor de uso a ser un valor de cambio y un valor de acumulación, sobre todo de refugio del dinero, que es lo que se produjo durante la burbuja de la construcción, es un fenómeno típico de que ya la economía en su base está funcionando mal. Porque cuando la economía productiva no funciona, cuando no es rentable invertir en fábricas o invertir en lechugas, o sea, pero no es en la producción de alimentos y de mercancías, en la medida en que eso empieza a dejar de ser rentable porque el mercado se está saturando, ojo, en normas del sistema en el que vivimos, porque mientras hay saturación de alimentación, la gente muere de hambre en el mundo. Mientras hay saturación de toda una serie de productos, esos productos están ausentes en una gran parte del mundo, pero incluida el agua potable, sigue siendo un bien escaso en una gran parte del planeta, pero cuando hablamos de saturación, hablamos de saturación rentable, y eso es lo otro que hay que admitir en economía. La economía es política, fundamentalmente, o la política es economía concentrada, como prefiráis decirlo. Entonces, cada medida política responde a unos intereses, y esos intereses hacen que en economía solo se produce aquello que da rentabilidad a los propietarios de la economía, que es una pequeña parte de la sociedad. Cuando eso deja de ser rentable, el dinero se desplaza. Y se desplazó, por ejemplo, a la construcción. No solo a la construcción, se desplazó en general al sector financiero. Y entonces la especulación financiera se convierte en una huida hacia adelante. Cuando empieza a haber toda esa cantidad de inversión financiera, hay gente que dice, la economía va de cine. Falso. En ese momento ya había una serie de gente que decíamos que se estaba preparando un gran cataclismo. Y parecía que la realidad contradecía esa tesis. Pero es que esto ha sido así desde los inicios de las crisis cíclicas del capitalismo. Es un fenómeno, curiosamente, que se repite. Y dices, no aprendemos.
No, sí, unos sí aprenden, y aprenden a que hay que coger el dinero lo más rápidamente posible. Entonces ellos venden las acciones, salen... Hoy la bolsa en máximos, Eso hoy la es. bolsa en máximos y Rajoy, bien, y estamos diciendo, desconfiad, pero desconfiad no porque seamos más listos, sino porque, como bien dice Alberto, esto ya ha pasado. Y además es un síntoma muy claro de que se desplaza el dinero ahí. ¿Por qué? Pues porque hacer fábricas de zapatos, como bien dice, pues ¿por qué? ¿Por qué no es rentable hacer más fábricas de zapatos? Pues porque la competencia, la enorme sobreproducción que existe en los zapatos y en otras muchísimas cosas, evita que sea rentable para los poseedores de ese capital. Y esa es la clave de la historia. Claro, el diagnóstico cambia mucho, como veréis, porque no es lo mismo tratar la exuberancia financiera desde esa perspectiva que desde la otra. No tiene absolutamente nada que ver. Ahora mismo lo que se está haciendo es cebando la siguiente. Pero lo que pasa es que con una dificultad añadida. Y es que la siguiente cada vez viene más rápido. ¿Por qué? Pues por esa exuberancia. Fijaos, algún número, bueno, en el tema de que hay sobreproducción, por los datos del Fondo Monetario Internacional, o sea, estamos cuando en en 1995 estábamos en un pico de subida, luego a partir de ahí estamos bajando en porcentaje de capacidad utilizada, que cuidado, estamos hablando de algo que la estadística es mala, es muy mala, porque no contempla realmente la capacidad ociosa, porque no contempla los dobles turnos, los triples turnos, hay muchas cosas que no contempla, y estamos hablando de estadísticas oficiales, pero es que nos vale para detectar el problema, nos vale de manera general para ver que hay una explicación a lo que ocurre. La gente no se vuelve loca, cuando hablamos de la gente, los operadores económicos con capacidad económica y grandes volúmenes de fondos, no se vuelven locos y empiezan a invertir en derivados financieros complejísimos porque estén mal de la cabeza. Aplican la lógica, su lógica. ¿Qué lógica es esa? La rentabilidad económica a corto plazo. ¿Qué le podemos pedir? ¿Le podemos pedir otra cosa? Esa es la lógica del sistema. La lógica del sistema es: yo compro hoy barato y vendo dentro de 10 segundos un poco más caro. 10 segundos o incluso en menos tiempo. Eso se puede hacer con teléfonos como este. Y sin poner dinero. Con apalancamiento, que se llama, o sea, con deuda. Ese es el casino financiero. Pero es una expresión del problema, no es el problema. Y claro, como tal expresión, fijaros a lo que lleva. De cada 100 euros que se mueven en el mundo diariamente, en el conjunto del mundo, menos de 3 en el momento actual, 2,7 según las últimas estadísticas, corresponden a intercambio de bienes y servicios, a lo que llamamos economía real. O sea, imaginaros, yo cambio dólares porque mañana me voy a Nueva York. Pues voy al banco, cambio dólares por euros, porque mañana me voy a Nueva York. No. Eso sería, si fuera todo el mercado de divisas, 2,7 de los 100. El resto es gente que compra dólares, por ejemplo Alberto, que es dado a ello, ha venido en el coche todo el rato haciendo operaciones de divisas, que es comprando dólares y los vendía a los 5 segundos o 10 segundos. ¿Qué objetivo tenía? Pues oye, hacer dinero, lógico, es una forma. Y algunos dirán, oye, pues si la gente disfruta con eso, oye, pues como la gente que está, pues eso, liada con las apuestas o con las carreras o al casino o al bingo, oye, pues es su problema. ¿Sabéis qué pasa? Que lo que hacía Alberto era una expresión, bueno, Alberto no hacía nada, pero podría haber hecho Alberto, pero me voy con la ficción y al final terminaba yo pensando al final hay un inspector de Hacienda. No, pero lo que cualquier persona puede hacer, y que realmente los que alimentan ese mercado pues son grandes operadores, pero lo que ellos hacen no se queda en el casino. No es como eso de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No. Es que lo que pasa en Las Vegas afecta a los precios de las cosas que compramos nosotros. Porque si lo que en vez de comprar y vender, en vez de dólares, imaginaros, que también afecta, porque afecta a cómo venden los tudelanos los espárragos a Estados Unidos y los venden. El que ocurra con el dólar le afecta a la gente de la economía real y a lo mejor no sabe ni por qué, pero afecta ese tipo de apuestas. Pero cuando alguien, por ejemplo, utiliza para especular derivados financieros,
Los derivados financieros, para que me entendáis, son unos productos que nacen como seguros, como si fuera un seguro. Imaginaos que yo contrato un seguro por si se me incendia la casa. Eso es muy habitual, casi todo el mundo tendrá un seguro contra incendios. Y eso lo entendemos todos, decimos, ah, pues un derivado es un seguro, hombre, pues entonces está bien, ¿no? Hasta es bueno que existan los derivados. Claro, los derivados consisten fundamentalmente es que yo, por ejemplo, lo que haría sería contratar derivados financieros para hacer negocio por si se os quema la casa a vosotros, a todos. Y a todos los tudelanos, y a todos los navarros, y a todos los españoles, si es necesario. Entonces, yo no soy propietario de vuestras casas, pero ya empiezo a tener un interés especial en que se os queme de vez en cuando la casa a vosotros, porque tengo un beneficio, lógicamente, por ello. Diréis, hombre, ese tipo de cosas no pasan. Claro, sí pasan, porque hay unos productos específicos derivados financieros que se llaman los CDS, que son apuestas por si Grecia impaga la deuda, o por si España impaga la deuda, o por si la General Motors no puede pagar a sus proveedores, o por lo que, todo lo peregrino que queráis, hay apuestas. Y claro, decía antes, si es que eso, pues bueno, oye, pues que apuesten y unas veces ganan y otras veces pierden. No, es que eso afecta al precio al cual compramos el chocolate o el café. Y arruina a agricultores en Nicaragua y en Uganda. Y al precio del cacao. Y a todo eso afecta. Lo que inicialmente nace en el sistema capitalista como un seguro, pues la lógica del propio sistema lo convierte en un instrumento para buscar rentabilidad donde no la hay. Y eso nos afecta. Si nos quedamos en la expresión, nos perdemos el problema de origen. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esos grandes capitales no se dedican a resolver las necesidades de la gente, porque, como bien decía antes Alberto, necesidades sí que hay, desde alimentarias hasta de bienes materiales de todo tipo, también de viviendas. La sobreproducción de viviendas, oye, que en España hay gente que no tiene techo. Ahora, lo que ocurre es que esa producción no es rentable económicamente. Hay muchos elementos que se pueden, y lo puede entender todo el mundo. Es que es el problema del sistema. Mirad, yo por ejemplo, me pongo de ejemplo muchas veces, además de porque me encanta hablar de mí, y como Alberto no habla más que del sistema, pues claro, yo soy muy poco rentable como ser humano, porque soy diabético de estos tipo 1 con bomba de insulina. O sea, yo soy poquísimo rentable. Porque claro, lo lógico desde el punto de vista económico es que a mí me dejaran morir. Ha habido alguien que ha debido pensar, oye, el chico este simpático y tal, oye, pues mira, a lo mejor económicamente no, pero socialmente tiene una rentabilidad el que vaya por ahí dando tumbos por España hablando de cosas, y por fuera de España también, de este tipo de cosas. Y entonces, algo que no es rentable económicamente se convierte en rentable socialmente. Yo considero que hay muchísimas cosas rentables socialmente, pero claro, económicamente no lo son. Esa sobreproducción de la que estamos hablando es fundamentalmente sobreproducción de elementos rentables para los poseedores del capital. Nos hemos acostumbrado a que lo que no es rentable desde el punto de vista económico parece que no exista. De hecho, se han convertido cosas en elementos transaccionables en el mercado cuando realmente debieran estar fuera de él. Fijaros lo revolucionario que estoy siendo. O sea, estoy hablando de cosas que no tiene ningún sentido que sea la ley de la oferta y la demanda la que establezca el precio. Se me ocurre vivienda, se me ocurre alimentación, se me ocurre energía, se me ocurren un montón de cosas que es bienestar básico y que no debe depender de que sea, bastante que dependan las cosas, digamos, no necesarias, pero las cosas necesarias, ¿desde cuándo debe ser la ley de la oferta y la demanda la que rija el precio de esos productos? Sobre todo cuando el mercado no funciona, porque ese es el siguiente elemento que yo creo que podemos abordar. Es que el mercado no resuelve los problemas, no los puede resolver. Desde esta perspectiva es imposible que lo resuelva, porque hay cosas que no son rentables económicamente. Traer energía eléctrica a los pueblos a los pueblos o localidades de menos de 50.000 habitantes es tan aberrante desde el punto de vista de la lógica económica capitalista como ponerme a mí una bomba de insulina. Es absurdo, no tiene ningún sentido.
¿Qué tendríamos que hacer? Dejarles sin luz. ¿Esto tiene más de 50.000? No, La leche la he dado. Pues había que dejarlo sin luz. Sabía que tenéis menos de 50.000 porque lo he mirado. Yo antes sí lo miro. A ver dónde voy, a ver si es un pueblo grande o una localidad grande o pequeña. Sin luz, o sea, todo esto es un lujo, no os lo merecéis. Desde el punto de vista de la rentabilidad económica capitalista. Existe otro, cuidado, hablamos de luz y hablamos de otras muchas cosas. Es que desde el abastecimiento de agua, hay muchos elementos en los que el mercado no funciona. Pero eso no nos lo recuerdan. Eso no nos lo recuerdan a nosotras y a nosotros. Esa perspectiva está como alejada. O sea, nos da la impresión de que es que el mercado está funcionando en eso. Es que no funciona. Y no funciona, ¿por qué? Entre otras cosas porque hay determinados nichos, por ejemplo estos, en los cuales las inversiones son tan absolutamente descomunales que no son rentables más que con el apoyo público. Lo que ocurre es que ese apoyo público, hay determinados economistas muy interesados en que eso se realice de esa manera, que se prefiere que estén liberalizados o en manos privadas, pero con el apoyo público. ¿Para qué? Para obtener una rentabilidad para sus accionistas, pero con el dinero de todos. Estaréis oyendo hablar de lo de las inversiones del AVE. No es rentable, en absoluto. Es que no es rentable. Desde el punto de vista económico, no tiene absolutamente ninguna rentabilidad. Es imposible. Salvo una cosa. Si la infraestructura la pagamos entre todos y la explotación de las líneas del AVE se liberalizan y se hacen por operadores privados. Entonces es rentable. Claro, entre todos pagamos la infraestructura y luego llega Ferrovial, ACS o UARTE o Transporte Arte Line y son ellos los que explotan las redes. Claro, así perfecto, ¿no? Pero hay un problema, claro, hay un problema y es que ese determinado diagnóstico lo que hace es hacernos recaer en el conjunto de la población el dar esa rentabilidad adicional a los que no la obtendrían por otro medio. Y eso os tiene que dar muy claro que el proceso de salida de la crisis, con estos procesos de privatización, de desregulación, lo único que buscan es llenar esa bolsa insuficientemente provista de beneficios de los propietarios del capital, porque si no, no pueden. O sea, esto tiene que ser así, la salida de la crisis tiene que ser de esta manera. O sea, tiene que ser a costa de empobrecer a la gente para recuperar la tasa de ganancia de los propietarios de todos esos bienes de capital. No hay otra forma. Cuando nos cuentan, salimos de la crisis, ¿por qué estamos saliendo de la crisis? Ahora discutiremos los elementos que no permiten decir que eso sea verdad. Pero el planteamiento de salida de la crisis, más que buena noticia, sería síntoma de mirarnos en la cartera. O sea, porque claramente para salir de la crisis se tiene que producir un efecto como el que se está produciendo. Y tiene que incrementarse el beneficio de las empresas. ¿A costa? Porque esto es un juego de suma cero, ¿a costa de quién? Pues de todas y de todos. Sí, es que, bueno, en realidad, y habrá que ir completando, lo que estamos cuestionando es el propio concepto de, más que de crisis, que también se puede cuestionar, de salida de la crisis. O sea, se podría decir que desde este punto de vista, o desde el punto de vista que estamos planteando, un poco heterodoxo, no hay salida de la crisis. Lo que hay es un vaivén, hay un ciclo de alza y de baja, pero dentro de la crisis. Ninguno de los problemas que origina esta crisis se van a resolver mientras se mantengan las normas fundamentales del juego económico que están rigiendo en estos momentos. Entonces, primero, establecemos un punto de vista distinto de la crisis. Para unos la crisis es volver a ganar dinero, para otros, mientras haya 4,5 millones de parados y gente sin vivienda, etcétera, decir que salimos de la crisis es una especie de broma macabra, ¿no? de humor negro, del peor estilo. Pero no solo eso, sino que es que no hay una vuelta atrás. Ese periodo de bonanza al que todo el mundo quiere volver ya no existe. Solo existe en la literatura y en el recuerdo.
pero la economía, tal y como está planteada en este momento, no da de sí para volver a vivir lo que fue un periodo excepcional, en la historia y constreñido a un espacio geográfico muy pequeño del planeta. Y entonces de ese mito, se hace un sueño que no va a volver, porque no se establecen las bases para poder volver, porque cada ciclo en el que estamos volviendo a la crisis económica está siendo más grave que el anterior, y desde luego no lleva la pinta de restaurarse. Por eso salir de la crisis es un eufemismo en realidad es que se traduciría por restablecer la tasa de ganancia de aquella gente que tiene la economía en sus manos. Y además demuestra otro factor, y con esto me callo para que remate Carlos, y es que se crean mitos que son falsedades que todos aceptamos, ¿no? Como la mano invisible que dirige el mercado y que dirige la economía, ¿no? Pues es que no es cierto. Si fuera una mano invisible ya se habría hundido todo, empezando por la banca. Todo el sistema financiero, igual sería interesante que Carlos, dentro del poco tiempo que tiene, tocase eso, digo, para valorar si se puede salir o no, si es verdad que está habiendo una recuperación que puede llevarnos por lo menos a ese pasado que se vivió en los años 60 y 70 en la Europa desarrollada. Todo el sistema financiero estaría hundido de no ser por el apoyo público. Es decir, la economía privada es un mito, no existe. Hoy toda la economía privada se basa en el sustento de la economía pública, es decir, entre todos les pagamos las pérdidas y ellos recogen los beneficios. Y esa es la norma de oro que rige el sistema económico hoy en todos los países desarrollados. Fijaros, habla Alberto de algo fundamental y relacionado con el primer diagnóstico ese financiero de la crisis. Eso es una absoluta realidad, ¿no? El planteamiento es que la gente deja sus ahorros en los bancos, ¿no? Y me imagino que estáis todos tranquilos por la solvencia de las entidades bancarias, ¿no? Yo pregunto, ¿estáis tranquilos por la solvencia de las entidades bancarias? No nos asustes más, ¿no? Sí, pero digo que están tranquilos porque hay un organismo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos que protege los ahorros hasta 100.000 euros por titular, ¿vale? Tiene un problema, y es que ese seguro, el Fondo de Garantía de Depósitos, está en quiebra. O sea, no tiene fondos, tiene menos 3.000 millones de euros. Entonces, con eso está sosteniendo nuestros ahorros, ¿vale? A mí no me veréis nervioso, o sea, yo me río mucho con estas cosas, porque el problema, pues vamos a ver, eso es todo, es una entelequia, ¿no? No es que esté en quiebra hoy, ha estado en quiebra siempre. Porque, ¿cómo llamaríais a que yo intenté que nos subamos todos los aquí presentes en esta botella? Esa es la proporción que existe entre el Fondo de Garantía de Depósitos cuando tenía dinero y los ahorros que protegían. Luego me vais probando, ¿vale? No es uno, ¿eh? Os tenéis que subir todos, esa es la proporción. Los ahorros se mantienen en los bancos porque todos entendemos que si vienen mal dadas, ¿será responsable la familia Botín o la familia González? ¿O porque creemos que los estados harán frente a la situación impidiendo que se caiga el sistema? ¿Por qué pensáis que es? Pues por esto último, porque tenemos esa confianza. Yo no vengo a meter miedo. Lo que digo es, tenemos que ser conscientes de lo que ocurre. Ser conscientes de lo que ocurre es conocer que el sistema financiero no es que esté en quiebra, en crisis, es que nunca ha ganado dinero salvo vampirizando los recursos de todos. ¿Por qué cuando la gente deja sus ahorros en un banco exige un tipo de interés? Ahora que os están pagando por los depósitos, sin ánimo de preguntar, que os están pagando un 6, un 7%, supongo, ¿no? Pero si estáis dejándolos en bancos que están en quiebra y no pedís al menos un 7%, sois unos brincados y brincadas. O sea, yo, de todos los sitios donde voy, el sitio que menos pagan es aquí. Ir mañana a los bancos y apretar. No, escuchad, vamos a ver. Porque la gente tiene o recibe ese tipo de retribución inferior a la del mercado, porque existen los estados. Esos que presumen tanto de no hemos tenido ayuda pública,
que salgan diciendo, oye, en caso de que quiebre mi banco, respondo yo. Bueno, y mi familia. Por supuesto el Estado no. Claro, pero no lo podemos circunscribir solo al hecho de lo financiero. Pensar en otro tipo de infraestructuras. Fijaros el crecimiento del PIB del que se va a presumir en este trimestre. ¿Sabéis cuánto ha crecido la licitación de obra pública? Pues explica el 90% del crecimiento del PIB de este trimestre. Que para mí el crecimiento del PIB no es que mejore la situación, o sea, que yo soy muy crítico con eso, pero lo que digo es que los datos estadísticos dicen que, claro, hay que salir de la crisis, claro, licita obra pública. Oye, no, lo suyo sería la mano invisible del mercado, que busquen cosas que consigan obras de rentabilidad adecuada en el campo privado. No, tiene que ser con el AVE, por poner un ejemplo, o con el polideportivo licitado por un ayuntamiento, o por la rehabilitación de un espacio público por una diputación. Pero entonces vamos a ver que me expliquen lo del mercado y que me expliquen lo de la salida de la crisis. O un simple hecho, estamos en plena campaña de declaración de la renta. Hemos tenido un año épico de creación de empleo. Yo veo un poco la tele, pero cuando la veo me quitan ganas de verla porque épico, porque vamos, se ha creado empleo, vamos, a lo bruto, ¿no? Entonces llega la declaración de la renta y entonces algunos frikis miramos las bases imponibles del año pasado, ¿no? O sea, del año pasado, bases imponibles que son, digamos, no sé si alguien conoce, los modelos 190, las empresas cogen todo lo que han pagado a sus trabajadores y lo que le han retenido y lo comunican a Hacienda. Bueno, pues resulta que tenemos menos bases imponibles que el año pasado, que el año anterior. Y hemos tenido trabajando mucha más gente. ¿Cómo se queda el cuerpo? Pues como a mí. O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos repartido el trabajo con salarios más bajos y sale la cuenta, no que lo diga yo, lo dice la agencia tributaria en su memoria. Lo que pasa es que eso no lo lee la gente. Entonces decimos, bueno, estamos creando empleo, ahora Rajoy dice que van a ser 800.000. Yo digo, cuanto más cree peor, porque va a ser que la gente gane menos. O sea, casi mejor deja de crear empleo, Rajoy, porque es que va a ser complicado esto sostenerlo. Otro síntoma que demuestra la falsedad de estos datos: las cotizaciones a la seguridad social. Oye, se ha creado tanto empleo, habrán crecido, puedo decir un huevo, ¿no? Habrán crecido mucho. Pues un 0,8% han crecido las cotizaciones a la seguridad social. Antes de la revisión de que lo cotizado en el 2014, luego hay parte que no se paga, porque las empresas pues, no lo pagan porque les va mal, piden aplazamiento o luego no lo pagan. Sin tener en cuenta eso, han crecido solo un 0,8%, con una creación de empleo histórica. Tocomocho. O Trie. ¿Estamos saliendo? Pues no estamos saliendo. No es un tema de visión ideológica, son sus datos. Y evidentemente hay una visión ideológica a la hora de explicar que es difícil poder salir de la crisis sin haber ido al fondo del problema. No han ido al fondo del problema y no quieren ir al fondo del problema. Hay una dificultad, que es que el no ir al fondo del problema, esas soluciones que aparentemente le mitigan el problema a una empresa, como por ejemplo, rebajo los sueldos de la gente o impido que suban y eso me da capacidad de ganar algo más. El problema es que eso funcionaría de manera micro. O sea, a la empresa en cuestión que lo hace, le puede solucionar la vida. Lo que pasa es que no lo hace una empresa, lo hacen todas. Y entonces, esta economía funciona, entre otras cosas, cualquiera, me refiero no la del Estado español, en general, pues porque luego la gente tiene dinerito para gastarse y consumir. Si eso no ocurre, si esa solución no es individual, sino es colectiva por parte de todas las empresas que lo que hacen es utilizar la reforma laboral, pues luego, claro, decimos, vaya, resulta que la gente tiene dificultades para adquirir bienes a largo plazo, que es la manera eufemística de decir que la gente no tiene un duro para poder gastar. Y claro, entonces las propias empresas tienen un problema, porque no pueden colocar su producción. Y entonces, ¿qué pasa con la crisis de sobreproducción? ¿Se arregla? Pues no, se agudiza. Yo creo que es sencillo. O sea, si tú le bajas el sueldo a la gente, luego lo que no le puedes pedir es que compre cosas. Salvo si utilizamos la herramienta del crédito.
No hay más que pasear por los lugares. Yo he visto, yo es que voy viendo, o sea, veníamos hablando, la verdad es que, pero iba viendo en todos los carteles de Tudela, en las oficinas bancarias, que os están llamando. Pedir créditos, porque empieza el nuevo ciclo. Necesitan que volvamos a vivir a crédito. Nosotras y nosotros mismos. Damos paso a preguntas. Oye, lo hemos hecho tan mal, es que ahorita me estoy diciendo. Es que aplaudimos al final. No, si no era por aplauso. No era por aplauso, digo, pero que están todos. O sea, Bueno, Yo sí que Sí, sí. es muy sencillo. Todo esto, a ver, muy bien expuesto, muy bien explicado. Algunas cositas pues me han venido muy bien, pero vamos, no por nada, pero creo que básicamente pues, los asilos de la escuela social pues, no suenan todas estas situaciones. Entonces yo, bueno, voy a hacer la pregunta ¿y qué hacemos? ¿qué hacemos? Por lo menos, Estamos... ¿qué podemos intentar hacer? ¿Qué se puede intentar hacer? Digo, Pues, que es mejor eso, porque si no... vamos a hacerlo uno a uno, por favor. A ver, en el que hacemos hay un tema muy claro. Yo creo que hemos dejado evidente el tema de que dentro de... O sea, hay que superar este sistema. Pero claro, uno puede decir, oye, bueno, hay que superar este sistema, pues eso me pilla en mi caso mayor, me pilla... Tal, y hasta entonces, ¿qué? Evidentemente uno puede plantearse las cosas incluso por etapas. ¿Hay formas de actuar en el actual sistema para que sea menos injusto? Claro que las hay. Mira, toda esa batería. En el ámbito de la reestructuración de la deuda, del sector financiero, en actuaciones fiscales, no es lo mismo tener un sistema fiscal regresivo, como el que quieren hacer, que progresivo. No es lo mismo reestructurar la deuda y eliminar la deuda de las familias en riesgo o en exclusión, que no hacerlo. No es lo mismo nacionalizar la banca, nacionalizarla. No es lo mismo racionalizar el gasto público, que quiere decir eliminar determinadas bicocas, que no tiene ningún sentido, y de verdad poner el gasto social en la prioridad más absoluta, porque un Estado no puede quebrar. Podemos quebrar las familias, pero un Estado no quiebra nunca. ¿Vale? Todo ese tipo de cosas pueden ser absolutamente diferentes dentro del actual sistema. ¿Resuelve eso el problema fundamental del que estamos hablando? No. No. ¿Gana tiempo para hacer una sociedad más justa, más igualitaria, que pueda plantearse una superación del sistema no traumática? En mi opinión, sí. Tiene sentido establecer etapas. Tiene sentido luchar por políticas diferentes dentro del actual sistema, pero el que no plantee la visión más allá, pues le pasará algo parecido a lo que me pasa a mí. Tengo muchos defectos, otros que soy miope, y entonces yo no veo a largo plazo, como el sistema capitalista le pasa, que lo único que ve pues es al cortito plazo. Y por eso las empresas actúan de esa manera que os decía antes. Oye, mira, a mí ahora me interesa bajarle los sueldos a todo el mundo y fenomenal, salvo mi problema. Claro, el problema general lo agudizo. O a mí como empresa, ¿qué más me da contaminar el Ebro a lo bestia? A los demás a lo mejor sí que les importa. Ese tipo de situaciones, esa miopía de visión a largo plazo, es la que no podemos tener como seres humanos, porque es que no jugamos mucho. Entonces, que hasta que no cambie el sistema no podemos hacer nada. Fíjate, montones de cosas, detalles concretos de políticas que se pueden hacer de manera diferente en el actual estadio de cosas. Pero claro, superarlo requiere de una conciencia social general de que realmente las cosas imposibles son para las que no existe solución. No quiero entrar en el debate, pero quiero decir, de acuerdo, pero para conseguir aplicar cualquier cosita de nada, Sí, tienes que superar los lobbies de poder y llegar a coger cuota de poder.
y cómo llegamos a coger cuota de poder, ¿entiendes? Es que no es fácil. Bueno, aquí estamos haciendo, pero está haciendo política, que es lo que estamos haciendo hoy aquí en muchísimos sitios. No, que no quiero liar. No, es que quiero decir, hay un punto de vista técnico y uno político, ¿no? Digamos. Y se quiere intentar hacer, y yo creo que era una de las intenciones de la exposición de Carlos y su ayudante, y es contestar a la mayor mentira de todas en economía. Y es técnicamente no se puede, falso hasta las raíces y hasta la última hoja del árbol. Absolutamente falso. Hay soluciones técnicas para todo, pero todas esas soluciones implican cambios de políticas, cambios de intenciones, cambio de propósito, cambio de beneficiarios. El tema de la deuda, que es un tema bien actual, dices, no se puede pagar la deuda, no se puede abordar de otra manera que la actual. Claro que se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede hacer una moratoria en el pago, una auditoría, una quita y una reestructuración ordenada de la deuda? Perfectamente. Lo que pasa es que efectivamente para hacerlo primero hay que estar en situación de poder hacerlo, y esa es otra parte del tema, ¿no? De la discusión, pero yo creo que una primera, que es quizá donde más nos estábamos centrando nosotros, es al menos en demostrar que eso es mentira, o sea, que no es que haya imposibilidad técnica de abordar los problemas que tiene la economía, es una cuestión de decisión política. Y esa voluntad política necesaria, y ya con esto damos paso a la siguiente, es importante que quede resaltada, porque además los hechos lo van demostrando día a día. Algunos acordáis, lo ha hablado de la prima Alberto, ¿os acordáis cuando nos desayunábamos la prima de riesgo? La prima de riesgo que hacía que, para que el que no sepa lo que es simplemente la diferencia entre el coste de financiarse de un país como por ejemplo España con respecto a lo que paga por esa misma financiación Alemania, ¿vale? La prima de riesgo se supone que es que al que tiene más riesgo de poder impagar, tiene que pagar más por sus bonos que emite y vende al mercado. Ahora la prima de riesgo está muy normalita, ¿no? Y algunos se piensan, el propio Rajoy lo dice en ocasiones, bueno, esto ha sido por nuestra acción de gobierno. Sabéis que tenemos la deuda pública en máximos. O sea, debemos más que nunca y tenemos la prima de riesgo más baja que hace 2 años. A ver si va a ser por otro motivo, ¿no? Claro, ya me he citado, ya me he atribuido antes el calificativo de friki, que lo dice Orban, que soy un friki porque estoy ahí mirando las estadísticas estas para hacerle la puñeta a Rajoy, que no es por Rajoy, de verdad, es porque, pues claro, el tema es que ¿por qué ha bajado la prima de riesgo? Ha bajado la prima de riesgo porque el Banco Central Europeo tomó una decisión que estaba aquí hace 5 años, que era la actuación directa del Banco Central que debiera defender nuestros intereses para, bueno, no ha hecho ni la mitad de lo que pedíamos, ¿vale? Para evitar que los tipos de interés estuvieran al 7%. El Banco Central Europeo le hubiera bastado lo que hizo en 2012, que es que salió Draghi en la tele y dijo, haré lo que sea necesario, él lo dijo en inglés, pero en inglés que yo lo entiendo, porque es italiano, entonces yo cuando lo entiendo en inglés, es que el inglés no es muy bueno, pero lo entendí. Y dijo, haré lo que sea necesario para sostener el área euro, y créanme, será suficiente. Lo dijo así, con eco. A partir de ahí, la prima de riesgo empieza a bajar, cuando, curiosamente, la deuda empieza a subir más. ¿Por qué es eso? Pues porque Draghi lo que dijo es, cuidado que aquí estoy yo. Porque él, o sea, el actor público es el que domina la situación. El problema es que el actor público ha estado a su servicio. ¿Sabéis lo que nos ha costado en deuda pública que Draghi no saliera 3 años antes a decir esas palabras? Al Estado español, 105.000 millones de euros. Y diréis, bueno, ¿y eso en cuánto se sustancia? Pues para que os hagáis una idea, 6 veces los recortes en sanidad y en educación de toda la crisis. 6 veces más. O sea, fijaros lo que nos ha costado que el chaval tardara tanto en salir a decir eso. ¿Y qué salió? ¿Salió tarde porque no llegó a tiempo? No, salió tarde porque esos 105.000 millones de euros que no están en nuestros bolsillos, en el erario público, y que están en la deuda, ¿sabéis dónde están?
en los bolsillos de los bancos, que han ganado dinero con eso. Claro, había que traspasar el dinero, pues se hizo así de esa manera. Había beneficiarios y había perdedores. Esto es un tema claramente de intereses, pero no hablo ahora de tipos de interés, sino de intereses. Y han funcionado las instituciones al servicio de otros. Sí, bueno, a mí me habéis dejado bastante intranquilo, la verdad de haber ido relajado. No era nuestra intención. Una pregunta, en esto que decís, ¿cómo encajaría como línea de trabajo o algo así las políticas de decrecimiento, las teorías de la TUS, por ejemplo? O sea, porque eso de que haya más tarta para repartir y así estaremos todos mejor, eso está claro que eso no funciona, y eso de vivir mejor con menos y tal. No lo sé. ¿Qué opináis al respecto? Evidentemente el sistema requiere, un poco en relación a eso, enlazo con algo que comentaba antes Alberto, en cuanto a la excepcionalidad del crecimiento que se produjo en el pasado. Fijaros lo que tuvo que pasar para que se produjera ese crecimiento de los años 50, 60 y hasta finales de los 60 en un espacio muy concreto, que fue fundamentalmente Europa Occidental. Fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente. ¿Qué tuvo que pasar antes? Pues que previamente destruyéramos la mitad del planeta. O sea, fijaros el tema. Es que eso de lo que estás hablando no es posible en el sistema. ¿Por qué? Porque no genera la rentabilidad que los poseedores del capital están demandando para ello. Pues por eso es que yo hablo de otro modelo. Claro, por eso te digo, no funcionaría, eso no funcionaría sin cambiar el modelo. O sea, no funcionaría una transición. No funciona por una realidad muy clara. Estamos ante algo, no puede convivir con otro sistema. El que tenemos no convive con otro sistema. Hay algunos que dicen, en China hay un sistema comunista. ¿Qué decir? Pues ya sabéis, los mayores ricos ahora mismo del mundo están en China. O sea, pero cuidado. Y diréis, no, pero hombre, que esto es ahora, pero cuando había telón de acero y había un régimen, o sea, pues claro, esto no pasaba. Pues yo pongo un ejemplo muy claro que demuestra que eso no era así. Es un tema complejo, pero fijaros, en el año 1982 se produjo una crisis de deuda similar a la actual, pero infinitamente más pequeña, ¿vale? En volumen. Cuando el Mundial de Fútbol en España y tal. Y entonces tenía conciencia política con mis docenitos. O sea, fíjate lo que te digo, Alberto, lo que te has perdido. Fijaros, el primer país que impagó, ¿quién fue? México. El segundo país que impagó, ¿quién fue? Polonia. La Polonia del general Jaruzelski, que estaba apaleando a Lech Walesa y a compañía. O sea, un país del otro lado del telón de acero que no tendría ninguna lógica, pero ¿cómo que impagó? Impagó porque tenía deuda, o sea, estaba inserto plenamente la economía capitalista, porque no hay más que un mundo posible. Es de celoso de narices el sistema económico. No permite conciliar, no quiere decir que no haya espacios concretos donde pueda haber economía planificada, la ha habido, no solamente en Albania, en la Unión Soviética y en Rumanía y en Polonia, pero el sistema era uno, como es uno ahora, con peculiaridades. Ahí hay mucho debate, pero hay una evidencia. Si hubiera dos sistemas, por ejemplo, fíjate, uno de los elementos más claros, en el diseño post-Segunda Guerra Mundial, ¿quién se sentó a decidir cómo iba a funcionar el Fondo Monetario Internacional? Pues se sentó la Unión Soviética. Luego no entró, pero lo decidió. Mucho debate ahí, pero entenderme, o sea, no ha habido más que un sistema. Por lo tanto, no hay transición posible con dos sistemas a la vez. Puede haber etapas, pero lo que no es posible es la convivencia. Es como cuando se intenta tener economía social en el mundo capitalista, o banca ética junto con banca no ética. No estoy diciendo yo que da igual un banco ético que uno que no lo es. Lo que quiero decir es que la convivencia es imposible por lo siguiente, en términos sistémicos. Una empresa que decide pagar bien a sus trabajadores, o sea, no extraerles plusvalía, no explotarles, ¿qué problema tiene? Te quiebra, porque la competencia no hace eso. Y la competencia dice, es que estos son buena gente. Yo os lo digo porque yo concretamente he vivido eso. Yo he sido director general de un grupo industrial
que se ha ido a la quiebra, no solo por eso, por la situación, pero se ha ido a la quiebra, se ha pegado un batacazo impresionante, pero claro, no teníamos problemas sociales ni sindicales, no podíamos competir igual. Claro, yo era el consejero delegado rojo, pero luego cuando vienen mal dadas, pues me dicen, oye, se acabó esta política. Es imposible, no se puede conciliar, en términos generales macroeconómicos globales. Sí, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico de la crisis que hacéis, la crisis típica de toda la vida, con sus ordenes, con las cuestiones estas coyunturales y que son estructurales. Creo que estamos, efectivamente, coincido con lo del modelo y la estructura, es potente, pero al final de todo este tipo de cosas, y hablando de sobreproducción, yo, por lo menos lo que se entiende que es a través del empleo como se puede mejorar y salir a través del empleo. Claro que por otro lado hay sobreproducción, me parece muy oportuno lo del asunto del decrecimiento, supongo que no habrá que hacer más zapatos, habrá que hacer otras cosas, crear puestos de trabajo en lo social, por ejemplo, mejorar el estado social. En fin, yo todo esto lo veo, ¿no? Pero al final hay que ir a la ideología, que es, yo creo que es la cuestión de fondo, la ideología, ¿no? Entonces habrá que elaborar alguna alternativa a la alternativa que tenemos actual, no solamente de quedarnos con mejoras. A lo que voy es que habrá que hacer una economía, una alternativa económica al servicio, entiendo yo, de las personas, pues como se suele decir, en este caso, un verso como esta, no de arriba abajo, sino al contrario, de abajo hacia arriba. Y para eso, pues, está el mundo de las recetas, están los profesionales, y entiendo que los economistas, supongo yo que tendría que haber escuelas, en otra parte los hay, tendría que haberlas aquí, en este otro lado, en el cual, pues eso, se dicen un poquito los caminos por hacer para terminar de reír. Entonces yo preguntaros un poquito, esto es vuestro mundo, cuál es el patio, cómo está ese asunto, si hay algo, cada cual va a lo suyo, Yo leo alternativas, ya digo economistas un poquito... Sí, no, pero eso sí lo hay. Yo creo que ahí la clave, la ha dado antes Alberto, es un tema de voluntad política. No es que no es que estemos despistados y no sepamos cómo se tendría que hacer. Lo que ocurre es que es un tema de lucha de las más típicas que existen, ¿no? Hay intereses enfrentados y nos están dando hasta en el cielo de la boca, eso está claro. Pero no es porque no haya ideas, sino porque no tenemos la capacidad de poder superar la ventaja de clase que tiene. En el momento actual no es un tema de número, no es un tema de que no se hable de estas cosas en las facultades de economía, que en las facultades de economía no se habla, pero hay departamentos, el mío, claro que se habla. Cuando dicen, no, es que yo no he visto la crisis, es que nadie la vio venir. Digo, mira, yo ahí utilizo, en esta presentación de 103 diapositivas, utilizo diapositivas de hace 22 años. Esta, con alguna modificación, que es la típica explicación de situación del capitalismo a nivel mundial. Tengo una actualizada con la situación de Europa, que es la siguiente. Esto es muy antiguo, más antiguo casi que mi licenciatura primera en económicas. O sea, estamos hablando de que esto se habla, claro que se habla. Claro que hay. El problema es que, ¿cómo se rompe con esto? O sea, hay una determinada especialización a nivel internacional. Claro, para que Alemania haga bien los deberes, o sea, para que Alemania sea buena y presuma de haber hecho bien las cosas, tiene que tener una Grecia o una España que le compre lo que produce. Y entonces luego decimos, vaya, ha vivido Grecia por encima de sus posibilidades. Es que claro, si en vez de comprar los submarinos alemanes no los hubiera comprado, no estaría en la situación en la que está. Y yo pregunto, ¿y dónde estarían, dónde habrían estado los trabajadores y sobre todo los dueños de las empresas alemanas si no hubieran producido eso que hubiera comprado Grecia? ¿Me lo puede explicar alguien? Eso no toca ahora. Es que realmente los griegos... Oh, es que hay un jardín que tiene 8 trabajadores públicos y es un jardín más pequeño. No me cuentes películas. Esta es la historia. La historia es que para que la Unión Europea haya ido de una determinada manera, ha tenido que repartirse los papeles de una manera muy determinada.
No es un tema de países, es un tema de clases, ¿eh? No es un tema... No estamos hablando de que Alemania contra Grecia. Os pongo el ejemplo ese porque es lo que la gente detecta más. Los trabajadores alemanes explotados y los griegos explotados. Y hay griegos fenomenal con la historia y alemanes fenomenal con la historia. No es un tema de países. Pero para que nos entendamos en la dinámica ahora de que a Grecia se la culpabiliza. Mirad, el ministro de Economía parece un chulo y llega ahí y dice... Claro, el ministro de Economía lleva décadas, porque ya tiene más años que yo, diciendo este tipo de explicación. Él lo tiene en griego, en inglés, pero es lo mismo. Claro. El planteamiento de que ¿dónde puede llevar esa especialización de la Unión Europea? Pues a este tipo de situación. O sea, para que Alemania crezca como crece y tenga excedentes como tiene, alguien tiene que tener déficit o no. O cómo puede ser que unos decimos, lo bueno es exportar mucho, y entonces todos decimos, venga, vamos a exportar todos mucho. Y no ha habido nadie que haya levantado la mano diciendo, ¿y quién va a importar? Claro, porque es que si exportamos todos y todos tenemos superávit comercial, alguien tiene que tener déficit. Hay un sistema que funciona en eso. Lo que pasa es que no se les ha ocurrido, pero no descartéis. Vamos a producir y lo enviamos allende el espacio planetario, a Marte. Tendríamos el mismo problema. Llegaría un momento en que querríamos cobrar y en Marte no pagaría la gente. Tendríamos un problema de sobreendeudamiento. Iríamos a buscar al Varoufakis marciano y el problema es que ese no existe. Pero sería el mismo problema, el mismo. Si Grecia no se endeuda, Alemania no carbura. Es que es así. O sea, para que las empresas alemanas generen un excedente que luego puedan repartir dividendos a sus dueños, a sus accionistas, pues claro, tiene que haber uno que se endeude y que llegue a la situación actual. Claro, cuando se plantea una cosa de esas, pues algunos decimos, oye, habría que hablar de que tenemos un problema global. Quita, un problema global. ¿Tú qué te has tomado? Bueno, yo no me he tomado nada. Estoy diciendo que me expliquen cómo puede crecer la Unión Europea de una manera en la que se penaliza, en la que se dice que todos tenemos que exportar. Un ejemplo muy claro. Oísteis que hace 2 años se hablaba de que lo que había que hacer para salir de la crisis era exportar. O sea, España va a salir de la crisis exportando más, ¿no? Eso lo habréis oído todos, porque es que nos lo decían de manera repetitiva. Regalo el móvil a quien... Sería una... Puesto sobre seguro. Tengo aquí mi vida, la agenda, todo. Bueno, regalo mi móvil a quien me diga que lo haya escuchado en los últimos 12 meses. Ya no han vuelto a hablar. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque las exportaciones se han ralentizado. O sea, hemos abaratado los sueldos de la gente para exportar más. Y ahora resulta que ya no exportamos más. Claro, entre otras cosas porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Eso ya ha pasado históricamente en el capitalismo. Después de esa crisis de la deuda de la que os hablaba, todos los países, le dijo el Fondo Monetario Internacional, todos a exportar más. Y todos exportaron más. ¿Qué pasó con los precios cuando salieron todos a competir ahí a ese mercado exportando más? Pues que los precios bajaron. Pues, ¿entendéis el capitalismo de miedo? Claro. Fijaros, pasaron cosas como las siguientes. Uganda, exportando el doble de café, ingresaba un 30% menos. Yo digo, para ser capitalistas ortodoxos, qué tontos sois. Va a pasar eso. Cuidado, sí sirvió. A Uganda no. Uganda se metió en un batagazo de mucho cuidado. Pero sí le sirvió, porque de momento ese proceso lo que le dio fue aire al sistema financiero, que fue salvado por fondos públicos. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ahora mismo, aunque todos los trabajadores del sector exportador, imaginaros, aquí en Navarra se venden coches así a lo bruto, salen muchos coches de aquí que van por ahí al mundo, ¿no? Imaginaros que los trabajadores de la... es Volkswagen aquí, ¿no? Imaginaros que los trabajadores de la Volkswagen no cobran. Dicen, mira, como esclavos, para seguir el criterio de Rajoy, vamos a intentar promocionar que vendamos coches como esclavos. Vamos a estar así como esclavos. ¿Sabéis cuánto se abarataría el coste del coche a la hora de competir con otros coches coreanos? Pues la media de todo el sector exportador, no conozco exactamente la Volkswagen aquí, es un 8%. O sea, un 8%. ¿Qué ha pasado por las políticas monetarias durante los últimos 2 años en la competencia entre el dólar y el euro? Las variaciones son mucho mayores. O sea, tú pones a todos los trabajadores a trabajar como esclavos por el bocadillo solamente y tienes otros elementos que se comen esa posible ventaja. Y de esos no hablan. Claro, ¿qué pasa? Ahora llega el momento en que alguien podría pedir cuenta. Bueno, a ver, hemos hecho
los sindicatos, hemos hecho los esfuerzos que nos habéis pedido. ¿Resultado? Pues resultado, vaya, no hay. No hay. Siempre queda un argumento, es decir, pero es que si no hubiéramos hecho los esfuerzos estos, entonces hubiera sido, yo digo, bueno, pues volver otra vez a probar de la misma medicina. Eso no resuelve el problema global, no lo resuelve. Totalmente de acuerdo, pero digo, es que es lo mismo, simplemente un segundo nada más, es decir, de la misma manera que la gente se junta, la gente de abajo, por ejemplo, para pelear con el tema de las hipotecas o para 100.000 cosas, digo, profesionales, gente estudiosa de economía, de la ciencia, y no puede haber también plataformas que se junten para contraponer y hacer esa política ideológica para la gente de abajo, dirigida abajo hacia arriba o cada calva. No, pero o sea, sí se está haciendo. Lo que pasa es que una cosa es eso, que No haya está pensamiento, y otra cosa es que luego tenga expresión política, que es lo que debiera tener. Por desgracia, el que haya ideas no quiere decir que luego finalmente se entrelacen de manera adecuada y que luego al final a lo mejor hagamos chapuzas como las que hacemos desde el punto de vista político, ¿no? Pues bueno, pues evidentemente eso es un grave problema. Pero, o sea, de verdad, descartar que no haya, que es uno de los elementos que en ocasiones se utiliza para atacar, no, es que no hay alternativa. Es decir, que no hay alternativa, veniros un rato. Claro que la hay, claro que la hay. Lo que pasa es que esas alternativas, joder, les cuestan dinero a algunos. Entonces, evidentemente, lógicamente, no quieren. El problema es que los que tendríamos que querer, muchas veces compramos ese argumento. Y el argumento de decir, bueno, fíjate, en ocasiones te encuentras más obstáculos entre la clase expoliada que entre los expoliadores, que lo entienden todo facilísimamente. Son capaces de darte una explicación clara de cómo, bueno, de que está funcionando. Te vas al Consejo de la Competitividad, que es la banda de delincuentes esa con la que se hace fotos, el rey de España, el anterior, bueno, ahora hay dos reyes, pero vamos, el rey con César Alierta, el antiguo Emilio Botín ya fallecido, toda esta gente que son los delincuentes fiscales y tal, pues con esos se hacen las fotos, esos tienen muy claro por dónde tienen que salir las cosas, por dónde tienen que ir las cosas, lo tienen clarísimo. Y tienen razón, o sea, por dónde tienen que ir las cosas para sus intereses. O sea, ellos están haciendo su trabajo. El problema es que nosotros no estamos haciendo el nuestro. Y cuando digo nosotros, no estoy excluyendo a nadie que pueda tener un pequeño negocio. Que sois igual de trabajadores o trabajadoras que, vamos, que no sois de la misma clase que el Emilio Botín o que Alierta, aunque haya gente que se haya creído eso del capitalismo popular. Y se piensen que estamos hablando, pues eso, que ese está defendiendo los mismos intereses que el que tenga un comercio o una pequeña empresa. Apañado va, si se lo piensan. No, simplemente en relación a lo que dices, yo pienso que comentes un poco, yo creo que explicaría todo lo que estamos hablando ahora de la crisis de los BRICS, el problema que tiene Brasil, el problema que tiene Latinoamérica en este momento, el problema exportador, por qué China exporta menos, todo el problema de que están diciendo que en parte se lo están achacando como un problema político de Latinoamérica, de las malas, y es un problema de lo que tú estás hablando. Aquí hemos rebajado coste, ahora somos, ellos competían en gran medida con unos precios muy bajos, con salarios muy bajos. El problema de Latinoamérica no es un problema político, que se lo están achacando. Bueno, yo lo daría ahí, es un problema de lo que estás mencionando. Claro, fijaros el fenómeno más curioso. He contado una parte de la explicación del crecimiento del PIB relacionado con el tema de la licitación de obra pública. Os explico la otra parte, la gran parte fundamental, que no son los turistas, que no, el gasto que ha entrado, que eso es muy similar. El otro tema es lo del petróleo y las materias primas. Normalmente hablamos del petróleo y no hablamos de las materias primas. Claro, esto ya ha pasado, históricamente ya ha pasado. El tema yo lo sé perfectamente, en este caso personalmente como agricultor. El precio de los cereales ha bajado en 2 años tremendamente, ha bajado el precio de la soja, el precio del trigo, el precio del maíz, y todo por esto. Por determinadas cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Aparte se especuló mucho en lo que tú dices, se especulaba con pues desde que salía un cargamento de trigo pasaba por 4 manos, te lo decían, el barco desde que salía había pasado por 4 manos, por 4 de estos que especulan con él. Sino, ha habido un momento de boom de las materias primas que la valida a Latinoamérica y a todo, bueno, y aquí a los agricultores de aquí, ha habido un momento boom de venta de cereales y tal, y ahora está el batacazo. Este año el precio del maíz prácticamente no ha sido rentable.
Claro, es que esa situación que tú explicas perfectamente, imaginaos que eso se hubiera producido, un ciclo determinado que, por ejemplo, en Latinoamérica hubiera permitido que la población, que el conjunto de la clase trabajadora de Argentina se hubiera beneficiado de ese boom, en absoluto, porque de esa especulación se han beneficiado unos pocos. En Argentina no les ha valido, porque si queréis hablamos de datos de Argentina que también componen. Y sin embargo, aquí hemos tenido un agostamiento del crecimiento. Ahora llega el punto en el que aquí empezamos a crecer un poco, aunque sea a costa de este tipo de situaciones, y allí van a tener un problema de ¿qué? Pues de deuda, como ya pasó en el 82 y pasó antes también. ¿Por qué? Pues porque Brasil, claro, le echarán la culpa a los Juegos Olímpicos y al Mundial de Fútbol. Vamos a ver, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol son esas construcciones de infraestructuras, son el elemento, diríamos, de placebo que se le da a la economía para aguantar un crecimiento que no era tal. Construyes estadios en 200 sitios y dices, estamos creciendo, las narices, estás creciendo, pues como si decides asfaltar toda la meseta castellana. Dices, trabajan todos, dices, ya, vale. No, oye, es un tema, no lo dudéis, es uno de los elementos que yo lo pondría. Yo que Pedro Sánchez lo diría en la campaña electoral, asfaltado todo. O sea, asfaltado todo porque dices, sé que a ti no te va a gustar, lógicamente, asfaltado, pero esto no es Castilla, con lo cual estamos diciendo que dejamos otras zonas, pero Castilla lo asfaltamos. Y obra para la construcción, pues fijaros, las carreteras, tal. Claro, hemos resuelto el problema. Pues lo mismo está pasando a Brasil. Problema, que luego ahora Brasil tiene que pagar eso. Y entonces produce una situación diferente. Estados Unidos, habréis oído algún viciosa de las noticias de la prensa Salmón, que está avisando Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal, de que va a empezar a subir los tipos de interés. O sea, todo ese crédito que ha pillado Brasil y otros países endeudándose para hacer ese tipo de cosas, ahora sus precios van a subir. Apostamos, ya no mi móvil, sino cualquier otra cosa, a que tendrán problemas, pues para lo van a tener, lógico. Entonces diremos, pero bueno, vamos a ver, es que resulta que son unos incumplidores, que no pagan, que ahora quieren reestructurar la deuda, que ahora quieren... Claro, es que todo eso que han construido y que ha permitido, por ejemplo, que el Banco Santander se haga de oro, que Telefónica se haga de oro, que Abertis se haga de oro, esas grandes multinacionales cuyos presidentes se hacen la foto esa con el ocupa del Palacio de la Zarzuela, pues ese tipo de grandes empresarios funcionan en base a una absoluta falta de lógica desde el punto de vista de la justicia. El planteamiento es, hagamos todo este tipo de infraestructuras y hemos resuelto el problema del crecimiento. Bueno, pues ya veis, lo vamos a ver muy rápido. Entonces, el tema de esos ciclos, en el tema de materias primas y demás, lo estamos viendo. O sea, si esto no costara vidas, sería hasta divertido para los sí, perdón, es que me emociono y... solo hay una. Ya lo has comentado, era simplemente comentar sobre las soluciones que plantean a la crisis de capitalismo. No hay una cierta intencionalidad, es decir, no es curioso que tantos organismos que aparentemente son capitalistas, neoliberales, como el Fondo Monetario, todos los demás organismos propongan medidas que no tienen nada que ver con el capitalismo, y luego también cuando, por ejemplo, pues el ejemplo que has puesto del AVE, de los operadores de transporte, o cuando algo liberalizan, tampoco hay un capitalismo real, es decir, no compiten empresas realmente, sino parece que el pastel se lo reparten entre cuatro. Y realmente hay un capitalismo como de amigotes a gran escala, un poco global, que maneja todos esos hilos en las instituciones y la ideología, o... Bueno, sí, pero es que para que funcione... pero lo has descrito perfectamente. El sistema como tal no funciona ya hacía tiempo que dejó de funcionar. Cuando dejó de haber espacio para esa rentabilidad, lo que necesita el sistema para poder adaptarse, y otra cosa no, pero capacidad de adaptación hay que reconocérsela. Es decir, la tiene y enorme. Pues la forma de adaptarse es decir, bueno, si no tengo la rentabilidad por la vía tradicional, que podemos decir histórica, que es obteniendo, pues eso, esa plusvalía a costa, pues oye, de pagarle menos a la gente de lo que realmente está produciendo por su trabajo,
Pues si no lo consigo por esa vía, pues utilizo la otra táctica. ¿Cuál es la otra táctica? Pues la que tú acabas de describir. O sea, al final, si vosotros miráis, pues se puede decir muy claramente, el IBEX 35, o sea, las 35 empresas de más capitalización bursátil en el Estado español, veis, y bueno, aparte del enorme peso de lo financiero, que da ya un poco de miedito, pero aparte de eso, lo que veis es que depende de las cifras, si hablamos de facturación de beneficios, pero aproximadamente el 90% estamos hablando de negocios regulados. O sea, regulados es que le estamos entre todos sosteniendo las patas para que se aguanten. O sea, desde empresas como concesionarias de autopistas hasta empresas financieras, con lo que os estoy comentando, que estamos subvencionando la capacidad de obtener ingresos. La deuda pública ha sido el motor fundamental de los beneficios de la banca en este año. El beneficio obtenido porque se han cogido un montón de bonos y los están cogiendo con dinero del Banco Central Europeo al 0,05% y nos los colocan al 1,5%. Ahora decimos, qué bien que ya solo pagamos el 1,5%. Claro, pero es que ellos con nuestro dinero al 0,05 nos lo venden al 1,5%. Pues claro, negocios como el financiero y como el de las infraestructuras, negocios como los de las constructoras, Fomento de Construcciones y Contratas, ACS, que hace un almacén de gas y cuando no le sale bien, dice para ti. ACS tiene más de esas. Es que yo le tengo mucha manía al Florentino porque soy de la Atleti, pero no, le caigo mal porque como ando ahora en la historia de las elecciones municipales y me han dicho que no me va a invitar al palco de Bernabéu por lo que os estoy diciendo, entonces estoy jodido. Mira, ACS es uno de los operadores ferroviarios que tiene la línea, es el operador, perdón, el ferroviario que tiene la línea Madrid-París de AVE. No le es rentable. Entonces ha pedido 400 millones de euros. Es que estas cosas no salen. 400 millones de euros de sobrecanon, o si no, entrega la obra. Por supuesto, a costa de la responsabilidad patrimonial del Estado. O sea, que le paguemos la inversión y los beneficios. Y lo peor es que eso está firmado y es legal. Así hace negocios mi abuela. O sea, no es capitalismo de amiguetes, no amigotes. Es capitalismo, mi abuela lo haría mejor incluso. Es tremendo. Entonces, es una simple mutación o adaptación del sistema, pero el sistema es... O sea, evidentemente no hay mercado, como no lo ha habido nunca. De manera global y general, no lo hay. Cuando alguno de estos liberales o anarcoliberales plantean pues bueno, pues que lo que hay que hacer es liberalizar más, yo le digo muchas veces a alguno con el que discuto, con uno que se llama Juan Ramón Rayo, que a lo mejor lo habéis visto y que nos tenemos un cordial odio, pues, y le escribe pues, desde el Jiménez Los Santos, de la radio esta de Jiménez Los Santos. Pues cuando discuto en algún programa con él, yo le digo que ojalá le dejáramos una semana, bueno, una semana no bastaría, un poquito más de tiempo, un año, aplicando sus medidas. O sea que yo votaba para que implantaran sus medidas y nosotros nos poníamos de espectadores. Iban a causar mucho daño, pero que con eso, con la implantación de sus medidas, al día siguiente no tendría que venir yo a Tudela a contaros. Ya veríais los resultados y las calles estarían llenas de gente queriendo pasar por debajo de algún sitio no demasiado confesable a los que las hubieran implantado. Así, pues actuamos más bien como esas ranas a los cuales nos cuecen a fuego lento. ¿Sabéis la fábula esa, no? Sí. Que si tú tienes un cazo de agua hirviendo y echas una rana, la rana salta, pero vamos, ahí no se queda. Ahora, si tú echas en agua tibia a la rana y le vas subiendo de temperatura, aquí la se rana hace con que la puedes. Ya, suponía que alguna burrada de esas. Bueno, si no me engañar Bueno, qué malvado. ¿Podemos ir por los pueblos de España, Emilio, amigo y yo? Yo tenía una pregunta para hacer que fuera de coloquio. Con todo lo que nos has planteado y con nos hemos quedado algunos, ¿no tienes alguna filmina para decirnos cómo llevarlo con vuestro humor? Alguna que sí. Yo se lo envío a Miguel y que Miguel haga todo. Es que necesitamos herramientas. Claro que sí.